Aleluya. Le damos gloria, poder y honra a nuestro Dios. Aleluya. Amén. Le voy a pedir, amados, que abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas 9 y vamos a leerlo del 28 al 32. Y voy a predicar, voy a enseñar sobre la oración que transforma. ¿Verdad? Creo que hay mucha comida espiritual en la Biblia acerca de la oración. Y creo que lo necesitamos. ¿Verdad? Siempre parece que cuando estamos en medio de una crisis, no encontramos ni la manera de entrar en oración. Pero conforme conocemos la palabra de Dios, la misma palabra que oímos es la palabra que nos va a dirigir. Amén. En el libro de Lucas 9, del 28 al 32, y dice así: en efecto, como 8 días después de estas palabras, él llevó consigo a Kefa, a Johanán y a Jacob, y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y sus vestiduras se pusieron blancas y resplandecientes. Y vieron a 2 hombres que hablaban con él. Eran Moshe y Elías, que aparecieron en gloria y hablaban de la partida de él que se iba a verificar en Jerusalén. Kefá y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero se mantuvieron vigilando y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Amén. Amén. Tres discípulos presenciando la gloria de Dios. Aleluya. 3 discípulos testigos de la gloria venidera. 3 testigos que estaban con Yoshua. Dice la Biblia que Yoshua llevó a Pedro, a Juan y a Jacob con él a orar. Había un propósito por el cual él los llamó a orar. Poco antes, ¿verdad? O poco después, Yoshua, después de haber orado, sabía que él iba a ser entregado y tenía que morir. Pero qué cosas, ¿no? Porque los 3 discípulos vieron las cosas diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, cada uno relata lo que ellos vieron en esa transfiguración del Señor. Amén. Por ejemplo, Mateo relata que su rostro resplandeció, dice. Su rostro resplandeció. Sin embargo, Marcos dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede hacer tan blancos. Marcos 9:3. Amén. Amén. 3 hombres presenciando la transfiguración de nuestro Maestro, de nuestro Mesías. Pero cada uno de ellos lo vieron diferente. Lucas fue el que tuvo un poco más detalles que Marcos y Mateo. Él dice, el Señor subió al monte a orar. Y también dijo, y su rostro cambió entre tanto que oraba. Amén. Amén. Gloria a Dios. Los discípulos, dice, también dijo, estaban cargados de sueño durante la transfiguración del Señor. Amén.
el pueblo de Dios, el pueblo bendito de Dios, todos nosotros los que hemos creído en nuestro Mesías amado, debemos de tomar más tiempo en la oración, porque necesitamos cambiar, necesitamos ser transformados. Con solo creer no podemos ser transformados, porque cuando oramos, cuando estamos ante el trono de Dios espiritualmente hablando, recibimos de Él su presencia. Amén. Y conforme estamos ante su presencia y estamos dialogando con el Padre a través de Yeshua HaMashiach, recibimos la presencia de Dios, la presencia del Padre en nosotros. Esta presencia que viene del cielo hace una obra perfecta en aquellos que oran. Hace la obra de Dios en nosotros porque le buscamos en espíritu y en verdad. Muchas veces nos acercamos a Dios, nos acercamos al Padre en medio de una crisis. Solamente cuando tenemos problemas. Solamente cuando hay un problema que no podemos resolver. Pero para entonces, si esperamos que tengamos problemas para acercarnos al Padre en oración, cuando nos acercamos al Padre ya estamos completamente vacíos. Y tenemos que llenar el vaso otra vez de su presencia. ¿Por qué no orar a diario? Buscar su presencia, no importa dónde estemos. Yo soy la clase de personas que busco la presencia de Dios donde quiera que esté. Si estoy en mi recámara, busco su presencia. Si estoy en la cocina, busco su presencia. Si voy manejando, busco su presencia. Si estoy en el mercado, busco su presencia. Si voy caminando en la calle, busco su presencia. Aleluya. Y me deleito estando en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque mientras yo esté en la presencia de Dios, el Padre me está hablando. Dice, ¿cómo es posible que te hable Dios? Pues porque busco su presencia. Hay creyentes que no creen que Dios nos habla. Hay creyentes que dicen que Dios no puede hacer esto, que Dios no sana, que Dios no libera. Pero esos son creyentes incrédulos. Porque la oración a Dios, la comunicación con nuestro Padre lo necesitamos todos los días. Necesitamos comer de esa palabra que sale de la boca de nuestro Dios todos los días. Así como nos sentamos en el día, en la mañana, desde nuestro desayuno, nuestro lonche, nuestra cena. Así necesitamos comer 3 veces al día espiritualmente. Acercarnos en oración 3 veces al día. Mañana, mediodía y en la noche, aleluya. Buscando la presencia de nuestro Dios. Estamos tan llenos de problemas. Tan llenos de problemas. Y lo único que hacemos es pensar en el problema. Y no pensar que necesitamos buscar la presencia de nuestro Dios, porque necesitamos ser dirigidos por su poder y por su amor. Amén. Aquí estaban 3 discípulos ante la transfiguración de nuestro Mesías. Estaba todavía en carne, todavía no moría. Todavía no se iba. Estaba ante la presencia del Padre, estaba orando, estaba comunicando con el Padre. Y en esta transfiguración y en esta éxtasis espiritual de nuestro Mesías, aparecen Moisés y Elías. Y Moisés y Elías hablaban con nuestro Mesías acerca de su ida de Jerusalén. ¡Aleluya! Necesitamos más la presencia de Dios. No nos perdamos en nuestros problemas. Los problemas que enfrentamos, todo el mundo los enfrenta, pero hay algo especial para los hijos de Dios, que es la comida
enemigo tiene que huir de nuestras vidas. Tiene que huir. Santiago lo dijo. Resistir al diablo. Someteos a Dios. Resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Amén. Pero necesitamos más presencia. Solamente con que le diga diablo vete se va. Porque el diablo tiene que huir de la presencia de Dios y eso viene cuando usted se somete a Dios. Amén. Josué le dice a sus discípulos que tenía que llevarlos al monte a orar con él. ¿Qué era el propósito? ¿Cuál era el propósito de que los discípulos pudieran ver la transfiguración del Mesías? ¿Cuál era el propósito? Porque yo creo que lo que Dios hace siempre lo hace con un propósito y lo hace viendo hacia adelante. Amén. Josué quería que ellos recibieran la impresión permanente en su mente y en su corazón de la gloria del reino venidero. Amén. Amén. Y de su propia gloria al ser testigos de su transfiguración. Amén. Porque nosotros, hermanos, como humanos, seguimos una imagen. No estoy hablando de imágenes que hacen de lodo o de madera. Estoy hablando de una imagen espiritual. Amén. Y Josué quería que sus discípulos supieran, entendieran las cosas espirituales. ¿Qué era lo que venía a este mundo? ¿Cómo es posible entrar en esa dimensión espiritual? ¿Cómo era posible, estando aquí en la tierra, venir y traer la presencia del Padre aquí en la tierra y traer el mensaje de Moisés y Elías juntamente con ellos? ¿Cómo era posible que el Señor aquí en la tierra podía escuchar las pláticas? Tenía una plática cerrada, tenía un éxtasis espiritual hablando con Elías y Moisés que ya se habían ido. Ya se habían ido. Pero Él hablaba con ellos. Él quería que supieran que Él iba a ser ejecutado. Pero también quería que se dieran cuenta sus discípulos que todo aquel que cree y todo aquel que sigue al Mesías tendrá la misma, posiblemente la misma suerte que tuvo el Mesías. Porque todo seguidor de Mesías, todo creyente en el Señor va a encontrar la muerte, si es posible, por seguirlo a Él. Amén. Gloria a Dios. Pero a nosotros, ¿qué nos importa? La muerte, si nosotros tenemos la vida eterna. Amén. La promesa del Padre. El Señor estaba viendo más adelante y estaba preparando a los discípulos. Los estaba preparando espiritualmente. Al poco tiempo, Pedro sería crucificado en Roma. Después de esta transfiguración. Juan sería desterrado, ya siendo un anciano, por la misma persecución. Y todo aquel que cree en el Hijo de Dios sufrirá persecución. Y por eso necesitamos nosotros llenarnos del poder, llenarnos de su esencia, llenarnos de su presencia, porque solamente así podremos resistir en el día malo. Amén. Después de su ejecución, a Jacob le quedaban pocos meses de vida. Él iba a morir a espada por la mano de Herodes. Él estaba viendo a nuestro Mesías, estaba preparándolos a ellos. Por eso cuando Él los encontró a los discípulos, cada quien estaba, dice la Biblia, en sus trabajos. Y cuando el Mesías pasó por allí, le dice, ven, sígueme. No le dijo religiosamente. En realidad les estaba diciendo, sígueme, cree en mí, confía en mí, yo voy a morir y tú también. Amén. Amén. Si me sigues vas a tener la misma muerte que yo. Amén. Porque te van a matar por decir la
cristianismo. ¿Por qué? Porque sus doctrinas están llenas de mentiras. Están llenas de sentirse bien, de sentirse tranquilo. No, hermanos, hay noches, vamos a tener noches que no vamos a poder dormir. Esa no es tranquilidad. Dios está llamando a la oración. Amén. Amén. Un ejemplo del maestro orando, dice la Biblia. Este es un ejemplo. Yoshua estaba dando un ejemplo a sus discípulos. A la misma vez que Yoshua quería animarlos. ¿Animarlos a qué? A soportar los sufrimientos. Anímate, porque vas a sufrir mucho. Oye, mejor no me animo, dicen muchos. Pero él quería animarlos porque aquel que eran fieles a él iba a tener el mismo final que tuvo nuestro Mesías. Todos los dolores vinculados con la vida del discípulo, dicen en Hechos 12:2, por el gozo que tenían delante. Ellos tenían que pagar, ellos tenían que sufrir la misma muerte que sufrió de una manera o de otra. Todos murieron, unos murieron degollados, otros estuvieron apedreados, pero todos murieron por seguir al Mesías. Eso de que a mí no me puede pasar porque soy cristiano, déjame decirte, entonces no eres cristiano. Amén. Que no diga, a mí no me puede pasar. Claro que te puede pasar si sigues al Mesías, te va a pasar. Por eso desde el principio dijo, el reino de los cielos se ha acercado y solamente los valientes lo arrebatan. Amén. Tenemos que ser valientes, así como somos valientes en el pecado, cuando andamos en el pecado, ¿se acuerdan? Todos andábamos en el pecado. Amén. Éramos muy valientes. Ahora seamos valientes para encontrar la muerte por la verdad. Amén. Dice la Biblia que Lucas cuenta que el rostro del maestro en su transfiguración y sus vestidos cambiaron mientras oraba. Imagínense eso, el rostro. Cuando a una persona le cambia el rostro es un cambio interior. Amén. Pero la transfiguración de Yeshua no se limitó a ese cambio interior, también lo de afuera. Dice que sus vestimentas eran blancas. Que ningún lavador podía haber limpiado esas vestimentas tan blancas como aparecieron. Y todo esto pasaba ante los discípulos que se morían de sueño. Amén. Vamos a 2 de Pedro 1, 17 y 18, donde Pedro recuerda la transfiguración y transmite esta impresión a los oyentes. Dice, 2 de Pedro 1, versículos 17 y 18. Amén. 2 de Pedro 1, 17 y 18 dice, porque al recibir de parte de Yahweh el Padre honra y gloria, desde la gloriosa gloria se le dirigió una voz. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Y nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Vean ustedes cómo también Pedro pudo escuchar la voz del Padre en ese momento, señalando al Mesías, señalando al Hijo. El Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pudieron oír la voz del Padre en medio de la transfiguración del Mesías. Dice la Biblia que aparecieron Moisés y Elías en gloria
y hablaban con el Señor sobre su salida que debía cumplir en Jerusalén. Pero déjeme decirle otra cosa. Yo le estoy hablando de lo que pasó antes de que nuestro Mesías fuera ejecutado. Pero este mensaje y la palabra de Dios sigue viva para nosotros hoy. Amén, amén, sí, Señor. Este mensaje, la palabra de Dios no pasa. Amén. La palabra de Dios no expira. La palabra de Dios es eterna. Amén. Porque la vida eterna está en la palabra de Dios. Amén. 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 Somos transformados los hijos de Dios por la oración y a través de la oración. Amén. Somos cambiados. Ya no pensamos como el mundo piensa. Ya no nos lamentamos de los problemas. Empezamos a ver los problemas como un reto a nuestra fe. Amén. Y cuando el problema se aproxima, decimos, todo lo puede en Cristo, todo lo puede en Yeshua que me fortalece. Porque esa es la manera que el Hijo de Dios responde. Y si Dios contra mí, ¿quién contra mí? Amén. Esa es la mente y el corazón de un creyente que ha sido transformado a través de la fe y a través de la oración. Amén. Yo sé que hay personas aquí que están siendo transformados por el poder de la palabra. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Amén. Porque solamente su palabra puede cambiarnos y transformarnos. Santo Dios. Hay algunos casos en la Biblia acerca de la transformación. Y no vamos muy lejos. Vamos al libro de Éxodos. Éxodos 34. Miren, aquí lo tenía, 34. 30. Un ejemplo maravilloso de la transformación. Nosotros ya deberíamos estar transformados, cambiados por la palabra de Dios a través de la fe y de la oración. Amén. Dice su palabra, Éxodo 34, versículo 30. Aarón y todos los israelitas vieron que la piel de la cara de Moisés estaba radiante y no se atrevieron a acercársele. Amén. Amén. Moisés había estado en el monte orando por 40 días. Por 40 días. Y dice la palabra del Señor que su rostro, el rostro de Moisés, bajó de esa montaña. Y la presencia de Dios reflejada en ese rostro. Dice su palabra que los israelitas vieron que la piel de Moisés estaba radiante y que no se atrevieron a acercársele. Ay, Dios mío, yo quiero eso. Yo quiero ser transformada a través del poder, a través de mi fe, Señor, a través de la oración. Su tez estaba resplandeciente como Yeshua. Vean ustedes lo que hace la oración. Cuando yo veo cristianos tristes, yo digo, ese cristiano no se ha acercado a la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios nos llena, nos da gozo, nos conforta, nos da fe, nos da esperanza. Amén. Amén. El cristiano, aunque tenga problemas, se lo sacude. Y cuando entra la presencia de Dios, cuando tenemos ese servicio dedicado a Dios, los problemas quedan allá en la puerta y afuera y usted entra aquí libre para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y el problema
haciendo yo aquí? Me voy. Diablo mentiroso. Amén. 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 Su palabra nos dice también en el versículo 29. Éxodo 34, 29. Así que Moisés bajó del monte Sinaí. Y cuando Moisés bajaba del monte portando las 2 tablas de la alianza, Moisés no se dio cuenta de que la piel de su cara estaba radiante por haber hablado con él. Ay, santo Dios. Ni siquiera se dio cuenta. Aleluya. Qué hermoso, Señor. Amén. Amén. Ni se dio cuenta, dice. Toda la gente estaba impresionado de la santidad y la gloria de Dios que venía con Moisés. Amén. Amén. Él no se daba cuenta, todo el mundo se daba cuenta. Y se dieron cuenta y ni siquiera quisieron acercársele. Porque la presencia de Dios estaba en él. Amén. Santo Dios. ¿Cuántos quieren más de Dios? Amén. Dice, hablar con Dios. Hablar con Dios. Seriamente, haga de cuenta que usted está hablando con su mejor amigo. Hablar con Dios tiene que traer algo de luz a nosotros. Amén. Amén. Y no se aparte de la oración hasta que algún cambio interior empiece a tocar su vida. Amén. Amén. Este cambio a veces es inadvertido para la persona que ora o que busca de Dios en oración. Pero las personas a su alrededor pueden ver que usted está cambiando, Amén. aunque usted no lo vea. Amén. Amén. Y luego dice, mira, desde que se metió a esa religión, aleluya, desde que le lavaron el cerebro, aleluya, Santo. porque sí lo necesitábamos, el cerebro y el alma y todo, Amén. toda la carga de pecado que traíamos, ¿cierto? Es diferente. Amén. Ya no sé las cosas que hacía antes. Ya habla palabras que el mundo no conoce. Amén. Vive otra clase de vida. Y todo el mundo se da cuenta de la transfiguración que Dios está haciendo en su vida. Amén. Aleluya. Porque testificamos. Testificamos no solamente con nuestra boca, sino con nuestro testimonio. El testimonio personal en Yeshua de Mashiach. Amén. Este cambio que usted está sufriendo, no lo deje ir porque puede cambiar. Manténganse en oración siempre continua, ore. Así como usted come 3 veces al día, sus huevos por la mañana, sus enchiladas en la tarde y su caldo por la noche. Así como usted la palabra de Dios, que es toda comida mañana, en mediodía y en la noche, que toda palabra que sale de la boca de Dios. Santo Dios. Y chimichangas, dice el hermano Miguel. Estaba leyendo acerca del testimonio de Ana en el 1 de Samuel. Ana era la madre de Samuel. Y también ella tuvo un cambio tremendo. Santo Dios. Amén. Amén. Esta mujer era una mujer triste. Ella era una mujer frustrada. Está hablando de mí, yo creo. Era una mujer amargada. Sufría mucho. Le voy a dar solamente la cita, después la lee si usted quiere. 1 de Samuel 1, del 10 al 18. Y usted puede leer allí la vida de Ana. Amén. Y dice la Biblia que Ana era la madre de Samuel. Y un día entró en la presencia de Dios. Y cuando entró a la presencia de Dios, entró con todo el equipaje del mundo que traía sobre de ella, Amén. que era la amargura,
la tristeza, la frustración. Y dice que oró largamente delante de Yahweh. Largamente. Mucho tiempo. Tanto que le acusaron de que estaba borracho. Ana derramó su alma delante de Yahweh, dice la palabra. Derramó su alma. Cuando usted se acerca a Dios en oración, derrame su alma. No se quede con nada. Dígale cómo se siente, dígale que está amargada, dígale que está triste, dígale muchas cosas, todo lo que usted está guardando en su corazón y todo el mundo lo nota, menos usted. Amén. Derrámese delante de Dios. Pero después, dice la Biblia, de pasar un largo tiempo en oración y en la presencia de Dios, ella se puso de pie. Se fue a casa. Y su rostro cambió. Santo Dios. Amén. Su semblante cambió, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque buscó la presencia del Padre y la recibió. Amén. Gloria a Dios. Y así es con todos aquellos que oran a Dios creyendo. En el Nuevo Testamento tenemos un buen ejemplo también, el ejemplo del discípulo del Señor Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia, de la nueva iglesia. La iglesia apenas estaba creciendo, la iglesia cristiana en Jerusalén. Esteban era un hombre que se convirtió a Dios. Esteban era un hombre que fue lleno del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Y tan lleno del Espíritu de Dios, ¿cómo puede hablar un hombre o una mujer que está llena del Espíritu de Dios si no son las cosas de Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. Él era un evangelista que caminaba. Esteban era el evangelista de las calles. Él predicaba en las calles. Estaba lleno del poder de Dios, llevando las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Ese fue el ministerio de Esteban. Evangelizaba a Esteban al aire libre. Amén. Después vino y lo persiguieron. Vino una fuerte discusión sobre su ministerio, sobre la obra que Dios estaba haciendo a través de Esteban. Se acercaron los judíos llenos de coraje, llenos de rabia, crujiendo los dientes contra él, porque estaban decididos a echarlo fuera de la ciudad, porque no les gustaba su mensaje, y empezaron a apedrearlo. Amén. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a ir al libro de los Hechos, ya para terminar. Hechos, capítulo 6, versículo 15. Lo apedrearon. Amén. Amén. Hechos capítulo 6, versículo 15, en nuestra página 11:11, y su palabra dice así: y cuando fijaron la vista en él, todos los que estaban sentados en el Sinedrín vieron su rostro como el rostro de un mensajero. Ahora vayamos al libro de el capítulo 7, versículo 55. Sí. Amén. Pero él dice, lleno de espíritu ¿de qué? De santidad, se quedó mirando fijamente al cielo
y vio la gloria de Elohim, y a Yoshua de pie a la derecha de Elohim. Amén. Aleluya. El momento de muerte, el momento que fue apedreado, dice la Biblia que tirado en el suelo, sin quitar la mirada hacia el cielo, Amén. dice la Biblia que vio los cielos abiertos Santo Dios. y sentado a la diestra del Padre el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Este era un hombre lleno del poder del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Era un hombre que siguió a Yoshua como Yoshua quería que lo siguieran, dispuesto a morir por decir la verdad. Amén. Amén. Valientes, dispuestos a seguir a nuestro Maestro y a nuestro amado Mesías. Amén. 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 Esto le pasó a él. Y veamos el libro, déjeme ver, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 3. ¿Cuál es la página, hermano? 11:7, por ahí más o menos. Sí, yo sé. Ok, gracias, hermano. Segunda de Corintios, sí, 3, 18. Amén. Y dice la palabra del Señor que Saulo era uno de los que participaron en la muerte de Esteban. Pablo era, antes de ser Pablo, antes de ser Saúl, antes de ser el apóstol de Dios, él era uno de los que perseguían la iglesia del Señor. Y Saulo era el que amenazó a Esteban de muerte. Él fue el que dio luz verde para que apedrearan a Esteban. Después Pablo se convirtió por poder y obra del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Aquel que mataba a los cristianos, aquel que perseguía a la iglesia, tuvo un encuentro con Dios y fue convertido por Dios a servirle a Él con el mismo celo que perseguía a la iglesia. Pablo ahora, en el nuevo celo del Señor, amaba a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor que en el segundo de Corintios, vamos a ver 3:18, vamos a ver qué pasó con esto. Dice, no como Moisés, que se puso un velo en el rostro para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de aquello que era pasajero. Eso fue el 13. Y el 18 dice, por eso todos nosotros, escuchen, mirando a cada descubierta como un espejo de gloria, de la gloria de Yahweh, nos vamos transformando cada día, cada vez con mayor gloria en su misma imagen mediante el Espíritu de Yahweh. Santo, gloria a Dios. Amén.